A medida que el crepúsculo desciende sobre el tapiz de la historia de América del Norte, emerge una silueta marcada por el conflicto y la supervivencia desde las profundidades de su pasado. Entre el rico tapiz de las tradiciones nativas americanas, arraigadas profundamente en el suelo de la creencia espiritual y la vida comunal, yacen prácticas más oscuras que hablan de la complejidad de la naturaleza humana. El escalpamiento, quizás la práctica más infame de estas, fue documentado entre tribus como los Pawnee, Apache y Mohawk, con evidencia arqueológica que data desde tan atrás como 1325 en lugares como Okmulgee, en la actual Georgia. La práctica se hizo particularmente notoria durante las guerras francesas e indias, 1754-1763, cuando las potencias coloniales ofrecieron recompensas, incentivando la toma de escalpos como prueba de muerte enemiga. Este sombrío trofeo, a menudo malentendido, formaba parte de un complejo ritual de honor y duelo profundamente arraigado en la cultura guerrera de muchas tribus. En el ámbito de la justicia, las consecuencias por violar tabúes sagrados o leyes comunales eran severas. Entre los Cherokee, por ejemplo, el castigo por robar objetos sagrados podía ser tan duro como la amputación de dedos, sirviendo tanto como disuasivo como una marca tangible de transgresión. El destierro, un destino considerado peor que la muerte por su corte de lazos comunales y espirituales, estaba reservado para los delitos más graves, expulsando a individuos al desierto, lejos de la protección y el apoyo de la tribu. Las reflexiones desgarradoras de Spotted Tail, un jefe Lakota Brûlé, arrojan una luz cruda sobre esta narrativa. He visto a los muertos yaciendo en filas, los he visto mutilados por perros, pero hasta ahora nunca había oído hablar de soldados matando a pequeños niños. Sus palabras dejan al descubierto la brutalidad inimaginable enfrentada por las comunidades nativas americanas a manos de las fuerzas militares de EEU. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad humana para la violencia y la resiliencia? Únase a nosotros mientras exploramos los aspectos oscuros de la historia nativa americana, desenterrando las historias de escalpamiento y tradiciones punitivas en un viaje a través de las profundidades de un pasado con historias. Bienvenido al diario de Julio César. Los ecos de la guerra, desentrañando la historia y los mitos del escalpamiento entre los nativos americanos. En el tapiz de la historia norteamericana, pocas prácticas han sido tan malentendidas y sensacionalizadas como el escalpamiento. A menudo retratado en los medios populares como un costumbre bárbaro y exclusivamente nativo americano, la realidad del escalpamiento es una compleja interrelación de hilos culturales, económicos e históricos, algunos de los cuales se extienden a través del océano hasta las costas europeas. Los orígenes del escalpamiento en Norteamérica preceden al contacto europeo, con evidencia arqueológica sugiriendo que la práctica era conocida entre varias tribus durante siglos. No era una costumbre universal, sino que variaba en propósito y significado. Para algunos, el escalpamiento servía como un rito de paso para jóvenes guerreros o un medio para vengar agravios, imbuido de profunda significancia espiritual. Para otros, era un sombrío trofeo de victoria en la guerra intertribal, una prueba tangible de valentía y bravura. Entre los Pawnee, por ejemplo, el escalpamiento era un acto ceremonial, simbolizando la remoción de la fuerza y el espíritu del enemigo. Sin embargo, la llegada de los colonizadores europeos en los siglos XVI y XVII transformó el escalpamiento de una práctica esporádica y culturalmente específica en una herramienta dentro de la mayor maquinaria de la guerra colonial. Los franceses, ingleses y holandeses, enfrascados en sus propias luchas por el control del Nuevo Mundo, aprendieron rápidamente el poder simbólico del cuero cabelludo. Hacia finales del siglo XVII, las colonias europeas comenzaron a ofrecer recompensas por los cueros cabelludos de sus enemigos nativos americanos, monetizando efectivamente una práctica que consideraban salvaje cuando les convenía. Esto no solo intensificó la frecuencia del escalpamiento, sino también le despojó de su contexto cultural original, convirtiéndolo en una transacción comercial. Uno de los primeros registros de tales recompensas data de 1688, cuando el gobierno de la Nueva Francia, actual Canadá, pagó por los cueros cabelludos de soldados británicos, reflejando las amargas animosidades de las rivalidades coloniales.
la escalada del escalpamiento a una herramienta de guerra económica alcanzó un sombrío hito durante la Guerra del Rey Felipe, 1675-1678, un devastador conflicto entre tribus nativas de la región de Nueva Inglaterra y colonos ingleses. La colonia de la Bahía de Massachusetts, en un intento desesperado por sofocar la rebelión, declaró recompensas por los cueros cabelludos nativos. Esta política, una de las primeras de su tipo entre las colonias inglesas, marcó un oscuro giro en la narrativa colonial, transformando el escalpamiento de un acto esporádico de guerra en una estrategia sancionada por el Estado. «Debemos luchar contra ellos a su propia manera», declaró un líder colonial, justificando el sistema de recompensas como un mal necesario en la selva del Nuevo Mundo. A medida que la frontera se expandía hacia el oeste, la práctica persistía, alcanzando un sangriento cenit en las grandes llanuras durante las guerras indias del siglo XIX. Notablemente, el gobierno de E.E.U. continuó la sombría tradición de ofrecer recompensas por los cueros cabelludos nativos americanos en un esfuerzo por someter a las poblaciones indígenas. Esta política no estuvo exenta de críticos. Muchos contemporáneos reconocieron la brutalidad e inhumanidad de las recompensas por escalpamiento. Sin embargo, la práctica fue defendida y racionalizada dentro del contexto del destino manifiesto y el empuje inexorable hacia el oeste. La historia de Hannah Dustin, capturada durante la Guerra del Rey Guillermo en 1697, ilustra la compleja interacción de roles de víctima y agresor en la historia del escalpamiento. Dustin, llevada por una banda de Abenaki a la actual New Hampshire, logró escapar matando y escalpando a 10 de sus captores, por lo que más tarde fue aclamada como una heroína y recompensada con una recompensa. Su historia, celebrada en la tradición de Nueva Inglaterra, subraya la ambivalencia con la que se consideraba el escalpamiento, condenado en los enemigos, pero celebrado en los propios. Ecos de justicia, el tapiz de métodos tradicionales de castigo de los nativos americanos. En el rico mosaico de culturas nativas americanas, la justicia y el castigo van más allá del mero acto de retribución, tejiendo una narrativa compleja que refleja la profunda conexión entre la armonía social, el equilibrio espiritual y el bienestar comunal. A diferencia de los sistemas de justicia a menudo rígidos y punitivos de los colonos europeos, las tribus nativas americanas de todo el continente practicaron una forma de justicia profundamente arraigada en los principios de restauración y armonía, con el objetivo no solo de abordar el acto indebido, sino de sanar a la comunidad y al individuo. Los Navajo, con su reverenciado proceso de pacificación, ofrecieron un ejemplo conmovedor de este enfoque. Arraigada en tradiciones que anteceden a la llegada europea por siglos, la pacificación era menos acerca de la adjudicación y más sobre la sanación. Ancianos, respetados por su sabiduría y entendimiento de la ley navajo, lideraban estas sesiones, guiando a las partes involucradas hacia una resolución mutua. Este método subrayaba la creencia de que la armonía dentro de la comunidad era primordial, reflejando un sistema de justicia donde la reconciliación tenía precedencia sobre el castigo. Un notable anciano navajo, Cla Chi, a principios del siglo XX, fue famoso por su papel en tales ceremonias de pacificación, a menudo citado por su dicho: «En la sanación encontramos justicia y en la justicia encontramos paz». En contraste, la Confederación Iroquesa, una liga de 6 naciones, operaba bajo la Gran Ley de Paz, una constitución que gobernaba no solo sus relaciones políticas, sino también sus métodos de justicia. Establecida siglos antes de que los primeros colonos europeos pisaran el continente, la Gran Ley enfatizaba la toma de decisiones colectiva y el poder del consenso. Este enfoque de la justicia, donde el foco estaba en restaurar el equilibrio de la comunidad, a menudo involucraba restitución o disculpas públicas. La historia de Hiawatha, uno de los fundadores legendarios de la Confederación, ilustra vívidamente este enfoque. La defensa de Hiawatha por la paz y unidad entre las naciones iroquesas, a pesar de la tragedia personal, encarna el espíritu de la Gran Ley, enfatizando que la rectitud, la justicia y la Gran Ley prevalecerán. En las vastas llanuras del Medio Oeste, entre los Lakota Sioux, la interconexión de toda vida formaba la base de sus prácticas de justicia.
Actos que interrumpían la armonía comunitaria eran vistos como infracciones del orden social y espiritual. Los castigos estaban diseñados para sanar tanto al individuo como a la comunidad, a menudo involucrando ceremonias para limpiar la disarmonía causada. En el caso de robo, una ceremonia de vergüenza pública podría involucrar cortar una porción del cabello del ladrón, una consecuencia profundamente humillante en una cultura que valoraba el cabello como un símbolo de honor personal. El jefe, toro sentado, un líder lakota reverenciado, una vez remarcó la importancia de la cohesión comunitaria, declarando: «Pongamos nuestras mentes juntas y veamos qué vida podemos hacer para nuestros hijos», subrayando la perspectiva de futuro de la justicia lakota. La práctica de cortar dedos entre algunas tribus de las llanuras por mal manejo de objetos sagrados representa una de las formas más severas de castigo tradicional nativo americano. Este acto, sorprendente para los observadores europeos, era profundamente simbólico, destinado a penalizar la infracción de la santidad espiritual de la comunidad. Servía como un recordatorio marcado de las responsabilidades sagradas que los individuos tenían hacia el bienestar comunal y espiritual. Tal castigo fue registrado a principios del siglo XIX entre los Cheyenne, cuando un joven, habiendo desacralizado inadvertidamente un paquete de medicina sagrada, ofreció sus dedos en expiación, un testimonio del profundo sentido de responsabilidad y respeto por lo sagrado dentro de estas culturas. El concepto de destierro, considerado un castigo severo, resalta la profunda significancia de la comunidad y la tierra para las tribus nativas americanas. Entre los Cherokee, el destierro significaba cortar a un individuo de la vida espiritual y social de la tribu, un destino a menudo considerado peor que la muerte. Esta práctica, que data de principios del siglo XVIII, estaba reservada para los delitos más graves, reflejando la creencia en la importancia de mantener la armonía dentro de la comunidad. El famoso líder Cherokee Sequoyah, conocido por crear el silabario Cherokee, una vez enfatizó la importancia de la unidad y el entendimiento dentro de la tribu, un principio que se extendía a sus prácticas de justicia. Contrario a los castigos a menudo brutales y públicos de Europa en la Edad Media y el período moderno temprano, los métodos de castigo nativos americanos se erigían como un testimonio de los valores y visiones del mundo de estas sociedades. Los observadores europeos, desde los primeros colonos hasta antropólogos posteriores, a menudo malinterpretaron o representaron erróneamente estos sistemas, viéndolos a través del lente de sus marcos de justicia punitiva. Sin embargo, historias y registros de aquellos tiempos, como las cuentas de misioneros jesuitas franceses en el siglo XVII, revelan un respeto a regañadientes por la eficacia y humanidad de estas prácticas indígenas. Un ejemplo conmovedor de estos malentendidos culturales proviene de principios del siglo XVIII, cuando los colonos europeos fueron testigos de los rituales de castigo de la Confederación Powhatan en la actual Virginia. Las cuentas de los colonos, llenas de una mezcla de horror y fascinación, no lograron comprender los aspectos ceremoniales y restaurativos de los rituales, que tenían como objetivo realinear el equilibrio espiritual interrumpido por la ofensa. Estas prácticas tradicionales, profundamente arraigadas en la vida cultural y espiritual de las sociedades nativas americanas, ofrecen una ventana a un mundo donde la justicia no era meramente acerca del castigo del individuo, sino sobre la restauración de la armonía y equilibrio dentro de la comunidad. Sombras y lanzas. El complejo tapiz de la cultura de incursiones de los nativos americanos. En la rica y tumultuosa narrativa de Norteamérica, la tradición de incursiones entre las tribus nativas americanas se erige como un testimonio de la complejidad y profundidad de las culturas indígenas, lejos de las representaciones monolíticas que a menudo se encuentran en las primeras cuentas europeas. Esta tradición, arraigada en la necesidad económica, la cohesión social y la identidad cultural, revela un mundo donde la guerra y la diplomacia se entrelazaban y donde los motivos detrás de las incursiones reflejaban los valores multifacéticos y realidades de la vida de los nativos americanos. Entre las vastas praderas de las grandes llanuras, las tribus Comanche y Apache epitomizaron la cultura de incursiones, convirtiéndose en maestros de la incursión a caballo rápida y devastadora. Los Comanche, en particular, perfeccionaron esta práctica en una forma de arte para el siglo XVIII, utilizando incursiones para expandir su dominio
y asegurar recursos esenciales para su supervivencia y prosperidad. Sus incursiones en los territorios de Texas, Nuevo México y el norte de México no eran meros actos de agresión, sino movimientos estratégicos para adquirir caballos, ganado y cautivos. Un famoso incidente ocurrió en 1836, cuando un grupo de incursión comanche atacó el fuerte Parker, capturando a Cynthia Ann Parker, quien más tarde se convertiría en la madre de Quanah Parker, un símbolo de resistencia y adaptación frente a la expansión americana. La adquisición de recursos se extendió más allá de los caballos para incluir alimentos, herramientas y cautivos. Estos últimos a menudo se integraban en la tribu, ya sea a través de la adopción o el matrimonio, llenando huecos demográficos creados por la guerra o enfermedades. Esta práctica destacó una diferencia fundamental en el enfoque indígena de las incursiones y las concepciones europeas de la guerra. Donde los europeos a menudo buscaban la subyugación completa o destrucción de sus enemigos, muchas tribus nativas americanas veían a los cautivos como posibles miembros de su comunidad, un testimonio de la fluidez de identidad y pertenencia en muchas sociedades tribales. La represalia, una fuerza impulsora detrás de muchas incursiones, servía como una forma de justicia en ausencia de sistemas legales formales. Las guerras de luto de la Confederación Iroquesa son un ejemplo conmovedor, donde se realizaban incursiones para vengar a guerreros caídos y restaurar el equilibrio dentro de la comunidad. Estas acciones, ocurriendo a lo largo del siglo XVII y principios del XVIII, estaban profundamente entrelazadas con el tejido espiritual y social de los iroqueses, enfatizando el aspecto comunitario del duelo y la recuperación. Para traer de vuelta la luz, una frase atribuida a los iroqueses durante este periodo refleja el profundo sentido de estas incursiones como actos de sanación y restauración. La búsqueda de gloria personal y el establecimiento de estatus social también eran integrales para la cultura de incursiones. Guerreros como el legendario líder apache Jerónimo, quien lideró innumerables incursiones contra fuerzas mexicanas y estadounidenses a finales del siglo XIX, eran reverenciados no solo por su valentía, sino por su brillantez táctica. Las incursiones de Jerónimo, particularmente sus atrevidas escapadas en los años 80 del siglo XIX, se convirtieron en material de leyenda, simbolizando el espíritu indomable de resistencia contra probabilidades abrumadoras. Nací en las praderas, donde el viento soplaba libre y no había nada que rompiera la luz del sol, dijo una vez Jerónimo, encapsulando la profunda conexión entre la tierra, la libertad y el modo de vida de incursiones. La introducción de colonos europeos y su armamento avanzado alteró drásticamente la dinámica de las incursiones nativas americanas. La expansión de la frontera americana, marcada por el implacable empuje hacia el oeste, condujo a una serie de conflictos que remodelaron el paisaje indígena. Los Lakota Sioux, bajo el liderazgo de figuras como Caballo Loco, participaron en incursiones no meramente como actos de agresión, sino como intentos desesperados de defender sus tierras y modo de vida del avance. La batalla de Little Bighorn, en 1876, aunque no una incursión en el sentido tradicional, fue emblemática de la lucha más amplia, un momento donde el espíritu de incursión de resistencia y el deseo de proteger la patria se mostraron vívidamente. Sombras sobre el Nuevo Mundo. La invasión silenciosa que diezmó a las tribus nativas. Antes de que las velas de los exploradores europeos salpicaran el horizonte del Nuevo Mundo, los pueblos indígenas de las Américas habían prosperado durante milenios, desarrollando sociedades complejas, intrincadas redes de comercio y ricas tradiciones culturales. Sin embargo, la llegada de los europeos a finales del siglo XV y principios del XVI marcó el comienzo de una era de convulsión sin precedentes, no solo por las batallas libradas o territorios reclamados, sino debido a una fuerza no vista que acompañaba a estos visitantes: las enfermedades infecciosas. Esta invasión silenciosa, más devastadora que cualquier arma, remodeló el paisaje de las Américas, dejando a su paso un rastro de desolación y transformación que alteraría para siempre el curso de sus pueblos nativos. El impacto de las enfermedades europeas en las poblaciones nativas americanas no puede ser exagerado. La viruela, el sarampión, la influenza y el tifus, entre otras, asolaron a tribus sin inmunidad a estos patógenos extranjeros,
La primera epidemia registrada, la viruela, azotó el Caribe poco después de la llegada de Colón, diezmando la población taína y estableciendo un precedente escalofriante para el continente. A principios del siglo XVI, mientras los conquistadores españoles se aventuraban en los imperios azteca e inca, las enfermedades los precedieron, debilitando estas poderosas civilizaciones incluso antes de que se libraran batallas. Bartolomé de las Casas, un sacerdote e historiador español, croniqueó estos primeros brotes con horror, notando el rápido declive de las comunidades taínas una vez prósperas. Sus escritos ofrecen un testimonio contundente del impacto calamitoso de las enfermedades europeas en los pueblos indígenas, incluso antes de que el continente fuera tocado por pies europeos. En las tierras altas de México, la capital azteca de Tenochtitlán presenció un brote catastrófico de viruela en 1520, traído por los españoles, que mató a un estimado de la mitad de la población de la ciudad, incluyendo al emperador Cuitláhuac. Bernal Díaz del Castillo, un conquistador junto a Cortés, relató la devastación con una mezcla de asombro y horror, describiendo calles y canales llenos con los cuerpos de los muertos. Este desastre debilitó la resistencia azteca, allanando el camino para la conquista española. El conquistador Hernán Cortés y sus hombres, al presenciar los efectos de la epidemia, encontraron una sociedad debilitada, luchando por hacer frente tanto a la enfermedad como a la amenaza de la conquista española. La subsiguiente caída de Tenochtitlán, en 1521, fue tanto una victoria de la enfermedad como de las armas españolas. De manera similar, el Imperio Inca enfrentó su propia epidemia de viruela, que llegó antes de la conquista española en 1532. La enfermedad se llevó la vida del gobernante inca Huayna Cápac y desató una guerra civil por la sucesión, fracturando el imperio y facilitando su caída ante los españoles liderados por Francisco Pizarro. La pérdida de liderazgo y cohesión social frente a la enfermedad alteró dramáticamente las dinámicas de poder dentro del imperio, llevando a su eventual colapso. A medida que los europeos se adentraban hacia el norte, el patrón se repetía a lo largo del continente. El siglo XVII vio cómo la viruela y el sarampión se propagaban a través de las tribus de los bosques orientales, diezmando poblaciones y llevando a importantes convulsiones sociales y territoriales. Los iroqueses, por ejemplo, fueron tan severamente afectados por la enfermedad a mediados del siglo XVII que emprendieron las guerras de luto, una serie de incursiones destinadas a capturar individuos de otras tribus para reponer sus números. Estas guerras, impulsadas por el dolor y la desesperación de un pueblo enfrentando su posible extinción, remodelaron el paisaje demográfico y político del noreste. El impacto de estas epidemias no se limitó a los recuentos de muertos. Las comunidades sobrevivientes enfrentaron profundas crisis culturales y espirituales, ya que las prácticas de curación tradicionales resultaron impotentes contra el embate de las enfermedades europeas. Esto llevó a una pérdida de fe en los líderes y sanadores tradicionales, erosionando aún más la cohesión social y haciendo que las comunidades fueran más vulnerables a la influencia y control europeos. La disrupción de las formas de vida tradicionales, combinada con la pérdida de vastos números de su población, obligó a muchas tribus a posiciones de dependencia de los colonos europeos, alterando redes comerciales y alianzas. La propagación de la enfermedad fue tan rápida y devastadora que muchas sociedades nativas americanas tuvieron su primer contacto indirecto con los europeos a través de los gérmenes que llevaban, mucho antes de que alguna vez vieran una cara blanca. Esta vanguardia invisible de la colonización dejó a las tribus lidiando con una catástrofe de proporciones inimaginables, con algunas estimaciones sugiriendo que hasta el 90% de la población indígena de las Américas pereció dentro del primer siglo de contacto. Esta trágica historia de pérdida y cambio se hace eco en los escritos de los colonos europeos y misioneros, muchos de los cuales quedaron asombrados por la escala de muerte y disrupción causada por la enfermedad. John Winthrop, el gobernador puritano de la colonia de la Bahía de Massachusetts, notó en 1634 cómo la viruela había devastado tanto a la población nativa americana que aldeas enteras yacían abandonadas, un testimonio contundente del poder de la epidemia para remodelar el Nuevo Mundo.
Sombras en la frontera. Los ecos de las masacres en la historia nativa americana, en los valles sombríos y sobre las vastas llanuras de América, la historia de sus pueblos indígenas está grabada no solo en la belleza de la tierra, sino también en las cicatrices de violencia y pérdida. Las masacres de nativos americanos por colonos europeos y el gobierno de EEUU se erigen como sombríos monumentos a un legado de conflicto y tristeza, revelando las profundidades de la crueldad humana y la resiliencia del espíritu que define a los sobrevivientes y sus descendientes. Una de las primeras instancias de tal violencia fue la masacre de Mystic de 1637, un evento pivotal en la Guerra Pequot. Colonos ingleses, aliados con guerreros Narragansett y Mohegan, prendieron fuego a una aldea Pequot cerca del río Mystic, en el actual Connecticut, matando entre 400 y 700 hombres, mujeres y niños. El horror del evento fue capturado en las palabras del capitán John Underhill, un participante, quien describió los intentos desesperados de los Pequot por escapar de las llamas y el fuego implacable de los atacantes. Esta masacre señaló un comienzo brutal para los conflictos entre colonos europeos y nativos americanos, estableciendo un precedente para futuros encuentros. Avanzando hacia el siglo XIX, la expansión hacia el oeste de Estados Unidos trajo a los colonos en conflicto directo con los habitantes nativos de las llanuras y montañas. La masacre de Sand Creek de 1864, donde el coronel John Chivington lideró un ataque sorpresa al amanecer sobre una aldea pacífica de Cheyenne y Arapaho bajo el jefe Black Kettle, destaca por su brutalidad. La masacre, que tuvo lugar en el territorio del sureste de Colorado, resultó en la muerte de aproximadamente 150 nativos americanos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Los relatos de testigos describen a soldados extrayendo fetos de mujeres embarazadas y exhibiendo partes del cuerpo como trofeos, actos que horrorizaron incluso a algunos contemporáneos. El jefe Black Kettle, quien sobrevivió a Sand Creek solo para ser asesinado 4 años después en la masacre de Washita, creía que su gente estaba bajo la protección del gobierno de EEUU, una trágica concepción errónea. La masacre de Wounded Knee de 1890 simboliza aún más el trágico fin de las guerras indias y los devastadores impactos de la política de EEUU hacia los nativos americanos. En ese frío día de diciembre, el 7º Regimiento de Caballería abrió fuego contra un grupo de Sioux Lakota, liderado por el jefe Bigfoot, que se había reunido en Wounded Knee Creek, en Dakota del Sur. La violencia no fue solo un ataque físico, sino un asalto simbólico al movimiento de la danza de los espíritus, que el gobierno de EEUU temía como un posible levantamiento. Las palabras de Black Elk, un hombre medicina lakota y sobreviviente, resuenan con el dolor y la injusticia de ese día. No sabía entonces cuánto había terminado. Cuando miro hacia atrás ahora desde esta alta colina de mi vejez, todavía puedo ver a las mujeres y niños masacrados, yaciendo amontonados y esparcidos a lo largo del tortuoso barranco, tan claramente como cuando los vi con ojos aún jóvenes. Y puedo ver que algo más murió allí en el lodo sangriento y fue enterrado en la ventisca. Un sueño de un pueblo murió allí. Era un sueño hermoso. Las masacres cometidas contra los nativos americanos no son meras notas al pie de la historia. Son partes integrales de la narrativa estadounidense, reflejando la colisión de culturas y el proceso violento de construcción de una nación. Estos eventos nos recuerdan la capacidad de inhumanidad cuando la avaricia, el miedo y el malentendido gobiernan las acciones. Sin embargo, también destacan la fuerza y resiliencia de las comunidades nativas americanas que han soportado a pesar de siglos de adversidad. Truenos a través de las tierras, la saga de las guerras nativas americanas. La historia de América del Norte está profundamente marcada por la serie de conflictos conocidos como las guerras nativas americanas, una larga y tumultuosa saga de resistencia contra los colonos europeos y el gobierno de los Estados Unidos. Estas guerras, que abarcaron varios siglos, no fueron incidentes aislados, sino parte de una lucha más amplia por el territorio, la soberanía y la supervivencia. En el corazón de estos conflictos estaban los pueblos indígenas de América, cuyas vidas y culturas fueron irrevocablemente cambiadas por la llegada de los europeos.
Los primeros enfrentamientos comenzaron con los primeros encuentros entre nativos americanos y colonos europeos. Uno de los primeros grandes conflictos fue la Guerra del Rey Felipe, 1675-1678, nombrada así por el líder Wampanoag Metacom, a quien los ingleses llamaban Rey Felipe. Esta brutal guerra estalló en Nueva Inglaterra cuando las tribus nativas resistieron las invasiones de los colonos ingleses en sus tierras. Se quemaron aldeas y las bajas fueron altas en ambos lados. La guerra culminó con la muerte de Felipe y su cabeza se exhibió en Plymouth durante décadas como un sombrío trofeo. Una testigo de las secuelas de la guerra, Mary Rowlandson, que fue capturada durante el conflicto, escribió más tarde sobre sus experiencias, proporcionando una lente personal sobre la brutalidad de la guerra y las profundas divisiones que sembró. Avanzando hacia el siglo XVIII, la Guerra Franco-Indígena, 1754-1763, vio a varias tribus nativas americanas alineándose con los franceses o los británicos en la lucha por el control de América del Norte. Los iroqueses, aliados con los británicos, y las tribus de habla algonquina con los franceses, se encontraron arrastrados al conflicto global de la Guerra de los 7 Años. El fin de la guerra cambió el equilibrio de poder, con la victoria británica llevando a una mayor presión sobre las tierras nativas. La subsiguiente rebelión de Jefe Pontiac contra las políticas británicas postguerra subrayó la resistencia continua de los pueblos nativos contra la invasión colonial. Durante la Revolución Americana, las tribus nativas americanas enfrentaron la ardua tarea de navegar alianzas en un intento de salvaguardar sus territorios. El líder Mohawk Joseph Brant, Tallendanegea, se alineó con los británicos, esperando que una victoria británica detuviera la expansión americana en los territorios nativos. La guerra fragmentó profundamente a las naciones indígenas, con el resultante Tratado de París, 1783, ignorando en gran medida las reclamaciones nativas y abriendo aún más las puertas a la expansión americana. Los esfuerzos de Brant para unir a las tribus nativas contra los colonos americanos continuaron después de la guerra, destacando la lucha continua por las tierras nativas y la soberanía. El siglo XIX estuvo marcado por una serie de conflictos a medida que los Estados Unidos se expandían hacia el oeste, encendiendo numerosas guerras con las tribus nativas. Las guerras seminolas en Florida fueron una serie de 3 conflictos, 1816-1858, donde el pueblo seminola resistió ser removido de sus tierras. Osceola, un líder seminola prominente, se convirtió en un símbolo de la resistencia nativa durante la Segunda Guerra Seminola, 1835-1842, empleando tácticas de guerrilla contra las fuerzas estadounidenses antes de su captura bajo una bandera de tregua en 1837. Las guerras de las llanuras, incluyendo la famosa batalla de Little Bighorn en 1876, epitomizaron la resistencia de las tribus de las llanuras contra las campañas militares estadounidenses destinadas a confinarlas en reservaciones. La batalla, también conocida como la Última Resistencia de Custer, vio a las fuerzas combinadas de los Sioux Lakota, Cheyenne del Norte y Arapaho derrotando al 7º Regimiento de Caballería, liderado por el teniente coronel George Armstrong Custer. Toro Sentado y Caballo Loco emergieron como figuras clave de la resistencia nativa, aunque la victoria en Little Bighorn precipitaría campañas militares aún más agresivas contra las tribus. Las palabras de Toro Sentado: pongamos nuestras mentes juntas y veamos qué vida podemos hacer para nuestros hijos, reflejan el profundo deseo de paz y la preservación de un modo de vida que estaba bajo asedio. Las guerras Apache, 1861-1886, en el suroeste fueron la última serie importante de conflictos, marcada por la resistencia de las tribus Apache, bajo líderes como Jerónimo, contra las fuerzas estadounidenses y mexicanas. La rendición final de Jerónimo, en 1886, simbolizó el fin de las guerras indias, ya que los Apache fueron removidos a Florida y luego a Oklahoma, lejos de sus tierras ancestrales. Ecos de cautiverio: el complejo destino de los cautivos en las guerras indias americanas. En el tumultuoso tapiz de las guerras indias americanas, las historias de cautivos, tanto indígenas como europeos, se despliegan
como narrativas complejas de supervivencia, diplomacia e intercambio cultural. Estas personas, atrapadas en el fuego cruzado de fronteras en expansión y civilizaciones en choque, encontraron sus destinos entrelazados con las costumbres y decisiones de sus captores, revelando un aspecto matizado de la guerra, a menudo opacado por la batalla y la conquista. El trasfondo cultural del cautiverio en Norteamérica antecede a la colonización europea, con pueblos indígenas desarrollando un espectro de prácticas para tratar con cautivos. Estas prácticas variaban desde la tortura ritualística y el asesinato hasta la adopción y asimilación, reflejando una diversidad de costumbres tribales y creencias. La llegada de los colonos europeos introdujo nuevas dimensiones a esta práctica, ya que las tradiciones de larga data para tratar con cautivos indígenas se aplicaron a estos recién llegados. El resultado fue una compleja interacción de valores culturales y estrategias, donde el destino de los cautivos podría depender de la política tribal, relaciones personales o las necesidades estratégicas del momento. La guerra del rey Felipe, 1675-1678, un conflicto cataclísmico entre los pueblos indígenas de Nueva Inglaterra y los colonos, destacó la cruda realidad del cautiverio y sus dimensiones económicas. Los nativos americanos capturados, incluidos aquellos aliados con los colonos, fueron frecuentemente vendidos como esclavos en las Indias Occidentales, un destino que subrayó los aspectos deshumanizantes del cautiverio durante esta era. Esta práctica no solo servía como medio de castigo, sino también como un comercio lucrativo para los colonos, entrelazando aún más las guerras con la economía global de la esclavitud. El tratamiento de los cautivos, especialmente entre las tribus de los bosques del este, a menudo involucraba tortura ritual con matices sacrificiales, típicamente dedicada al sol. Esta forma de tortura, que se esperaba fuera soportada con compostura estoica, era un testimonio del coraje y la fuerza del cautivo. Los guerreros, en particular, se esperaba que enfrentaran su prueba con desafío, cantando canciones de muerte y alardeando de sus hazañas, una reflexión de la profunda significancia espiritual y cultural de esta práctica, que tanto horrorizó como fascinó a los observadores europeos. La cuenta del padre Isaac Jogues, un misionero jesuita capturado por los Mohawk en los años 1640, ilustra la compleja interacción de brutalidad y respeto en estas ejecuciones rituales. En marcado contraste, las tribus de la costa noroeste, incluyendo aquellas en las regiones de Oregón, Washington, Columbia Británica y el sureste de Alaska, adoptaron un enfoque diferente hacia el cautiverio. Aquí, los cautivos de guerra eran esclavizados y se convirtieron en parte de un complejo sistema social y económico, donde los esclavos podían ser intercambiados o dados como regalos prestigiosos durante ceremonias de potlatch. Esta práctica ilustra las variaciones regionales en el tratamiento de cautivos y el papel que desempeñaban en las estructuras sociales y económicas de las sociedades indígenas. Los escritos de George Vancouver, un oficial inglés que exploró el noroeste del Pacífico a finales del siglo XVIII, ofrecen perspectivas sobre la prevalencia de la esclavitud y su integración en el tejido social de los pueblos indígenas que encontró. La saga del cautiverio tomó un giro notable durante la Guerra de Pontiac, un levantamiento generalizado contra las políticas británicas posteriores a la guerra después de la Guerra Franco-Indígena. La expedición de Henry Bouquet para negociar la liberación de cautivos en 1764 ejemplifica las dimensiones diplomáticas del cautiverio. La negociación para la liberación de más de 200 cautivos, muchos de los cuales habían sido asimilados en familias nativas, revela las complejas relaciones que podían desarrollarse entre cautivos y sus captores. Wiyasuta y otros líderes nativos, aunque inicialmente reacios, acordaron devolver a los cautivos, una decisión que subrayó el potencial para la negociación y la paz incluso en tiempos de conflicto. Entre dos mundos, la odisea de Cynthia Ann Parker y el ascenso de Quanah. En los anales de la frontera americana, pocas historias capturan la colisión de culturas y el poder transformador de la identidad como la de Cynthia Ann Parker. Su vida, marcada por el secuestro, la asimilación y la pérdida, encarna la relación tumultuosa entre los nativos americanos y los colonos europeos, mientras que su legado, epitomizado por su hijo Quanah Parker, significa un puente entre estos dos mundos. La odisea de Cynthia Ann
comenzó en un día fatídico de mayo de 1836, cuando una banda de guerreros comanches descendió sobre el Fuerte Parker, un pequeño asentamiento en el actual Texas. En medio del caos de la incursión, Cynthia Ann, de 9 años, fue capturada, desapareciendo en la inmensidad del Imperio Comanche. Este evento marcó el fin de su vida tal como la conocía y el comienzo de una notable transformación. En manos de los comanches, Cynthia Ann no fue tratada como una mera cautiva para ser rescatada o esclavizada, sino que fue adoptada por la tribu, integrándose completamente en su estilo de vida nómada. Se le dio un nuevo nombre, Nadwa, que significa alguien encontrado, y con el tiempo llegó a abrazar su nueva identidad, olvidando las costumbres de su familia de nacimiento y el idioma inglés. La asimilación de Cynthia Ann fue completa cuando se casó con Peta Nocona, un jefe comanche. Juntos tuvieron 3 hijos, incluido un hijo, Quanah, quien más tarde surgiría como uno de los líderes comanches más influyentes de su tiempo. La vida de Cynthia Ann con los comanches fue un testimonio de las complejas relaciones que podían desarrollarse entre cautivos y sus captores, desafiando las nociones contemporáneas de identidad y pertenencia. Sin embargo, la historia de Cynthia Ann tomó otro giro dramático en diciembre de 1860, cuando un grupo de Texas Rangers, liderado por Lawrence Sullivan Ross, atacó un campamento de caza comanche en la batalla del río Peace. En medio del conflicto, Cynthia Ann fue rescatada por los Rangers, su identidad confirmada por los ojos azules que miraban desde debajo de su atuendo comanche. El momento de su reconocimiento se inmortaliza en la conmovedora exclamación «Yo, Cinti», un frágil puente entre su pasado y presente. Sin embargo, el regreso a su cultura de nacimiento no fue un regreso a casa para Cynthia Ann. Despojada de su familia comanche y su forma de vida, se encontró como una extraña en una tierra que ya no podía recordar, su espíritu roto por la pérdida de su esposo e hijos. A pesar de los esfuerzos para reintegrarla en la sociedad de los colonos, Cynthia Ann nunca dejó de lamentar su vida perdida con los comanches. Su corazón permaneció con el pueblo y las llanuras que había llegado a considerar su hogar. La historia de Cynthia Ann es inseparable de la de su hijo, Quanah Parker, quien se destacó en los años siguientes a su recaptura. Quanah, cuyo nombre significa fragante en el idioma comanche, se negó a rendirse ante las fuerzas invasoras del asentamiento, liderando a su pueblo con una mezcla de resistencia feroz y diplomacia pragmática. Su liderazgo durante el tumultuoso período de la Guerra del Río Rojo y su posterior papel como pacificador y defensor del pueblo comanche en sus negociaciones con el gobierno de E.E.U. lo marcaron como una figura pivotal en la historia de las relaciones entre nativos americanos y europeos. El legado de Quanah Parker no es solo de liderazgo, sino de unión de mundos. Sus esfuerzos por asegurar un futuro para el pueblo comanche dentro de los confines del sistema de reservaciones y su defensa de sus derechos y bienestar son un testimonio de su herencia dual. «Mi pueblo ha llegado a confiar en mí», dijo una vez Quanah, destacando su papel como mediador entre los comanches y el gobierno de E.E.U. Su trabajo para asegurar la supervivencia y la dignidad de su pueblo en un mundo en rápida transformación reflejó la fuerza y adaptabilidad heredadas de su madre. Guardianes de la frontera, el legado de la resistencia nativa americana. En la extensa saga de la historia de Norteamérica, en medio del tumulto de la colonización y el empuje hacia el oeste de la expansión americana, se destacan figuras de formidable resistencia, líderes cuyos nombres están indeleblemente grabados en las crónicas del desafío nativo americano. Tecumseh, Toro Sentado y Jerónimo. Estos líderes, cada uno de diferentes tribus y territorios, compartieron una resolución común para resistir el avance de los colonos europeos y el gobierno de Estados Unidos, empleando estrategias únicas que han dejado un legado perdurable en el tejido de la historia americana. Tecumseh, nacido en 1768 en el Valle de Ohio, emergió como un poderoso jefe Shawnee, conocido por sus excepcionales habilidades como guerrero, orador y líder visionario. Su estrategia de resistencia fue notable por su ambición, unir a las tribus nativas americanas en una confederación para detener el avance del asentamiento blanco. La elocuencia y convicción de Tecumseh
Reunieron tribus desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, abogando por una identidad colectiva entre los nativos americanos más allá de las afiliaciones tribales. Su alianza con los británicos durante la Guerra de 1812 fue un movimiento estratégico contra las fuerzas americanas, culminando en su muerte en la Batalla del Támesis en 1813. Sin embargo, la visión de unidad y resistencia de Tecumseh dejó una huella indeleble, inspirando a futuras generaciones a continuar la lucha por la soberanía nativa. Formemos un solo cuerpo, un solo corazón y defendamos hasta el último guerrero nuestro país, nuestros hogares, nuestra libertad y las tumbas de nuestros padres, declaró famosamente Tecumseh. Su grito de guerra, vive tu vida de tal manera que el miedo a la muerte nunca pueda entrar en tu corazón, hace eco de su espíritu indomable, marcándolo como un paradigma de unidad y resistencia nativa americana. Toro Sentado, un santo hombre y jefe Hunkpapa Lakota Sioux, se convirtió en emblema de la resistencia nativa americana durante las guerras indias de las llanuras a finales del siglo XIX. Nacido en 1831, el liderazgo de Toro Sentado estaba arraigado en una profunda conexión espiritual con las tradiciones y tierras de su pueblo. Su desafío contra las políticas de EEUU se mostró más famosamente durante la Gran Guerra Sioux, culminando en la impresionante victoria en la batalla de Little Bighorn en 1876. Bajo su guía, las fuerzas Lakota, Cheyenne y Arapaho aniquilaron al 7º Regimiento de Caballería, liderado por el general Custer. A pesar de esta victoria, Toro Sentado enfrentó una presión implacable de las fuerzas de EEUU, llevándolo a buscar refugio en Canadá antes de regresar bajo una promesa de amnistía. Su compromiso con el modo de vida Lakota y su negativa a someterse a la autoridad de EEUU lo hicieron un símbolo de resistencia y dignidad nativa americana. La reflexión conmovedora de Toro Sentado, deseo que se recuerde que fui el último hombre de mi tribu en rendir mi rifle, habla volúmenes de su legado perdurable como guardián de la herencia y autonomía de su pueblo. Jerónimo, un líder apache nacido en 1829, personificó la feroz resistencia de los pueblos indígenas del suroeste. Sus primeros encuentros con las fuerzas mexicanas y estadounidenses, que llevaron a la trágica pérdida de su familia, alimentaron una campaña implacable contra el avance sobre las tierras apache. Las tácticas de guerra de guerrillas de Jerónimo, su profundo conocimiento del terreno y su liderazgo espiritual lo hicieron un oponente formidable, eludiendo la captura durante décadas. Su rendición eventual, en 1886, marcó el fin de las guerras apache, pero también el comienzo de una leyenda. El nombre de Jerónimo se convirtió en sinónimo de resistencia y la voluntad indomable de luchar contra abrumadoras adversidades. Nací en las praderas donde el viento soplaba libre y no había nada que rompiera la luz del sol, declaró Jerónimo. Sus palabras, no puedo pensar que somos inútiles o Dios no nos habría creado, reflejan una profunda conexión con la existencia y los derechos de su pueblo. Sombras y promesas, el legado enredado de los tratados en la historia nativa americana. En el drama desplegado de la historia americana, los tratados entre las tribus nativas americanas y los colonos europeos, posteriormente sucedidos por el gobierno de EEUU, se presentan como capítulos pivote, escritos con la tinta de la esperanza y a menudo sellados con el residuo amargo de la traición. Estos tratados, emblemáticos de la compleja interacción entre imperios en crecimiento y los custodios indígenas de la tierra, fueron elaborados en contextos de diplomacia, coacción y necesidad, portando promesas que iban desde lo solemne hasta lo dudoso. El Tratado de Fort Stanwix, 1768, negociado entre los británicos y la Confederación Iroquesa, marcó uno de los primeros intentos de establecer una línea fronteriza, la Línea de Proclamación de 1763, entre los colonos coloniales y las tierras nativas americanas. Este tratado, destinado a traer paz a la volátil frontera, en cambio, sentó las bases para futuras tensiones, ya que fue visto por muchas tribus nativas como una extralimitación de la autoridad iroquesa para ceder tierras que no eran exclusivamente suyas para dar. Los iroqueses, navegando las aguas peligrosas entre su soberanía y la presencia británica invasora, se encontraron en una posición envidiable, intentando asegurar su futuro en un mundo que cambiaba rápidamente.
Avanzando a los años nacientes de los Estados Unidos, el Tratado de Greenville, 1795, llegó tras la Guerra Indígena del Noroeste, una confederación de tribus nativas americanas con el naciente gobierno de EEE-UU. Este tratado fue pivotal para abrir el territorio del noroeste para la expansión americana, bajo la apariencia de paz. Líderes tribales como Little Turtle del pueblo Miami y Blue Jacket de los Shawnee acordaron a regañadientes ceder vastas extensiones de tierra en lo que hoy es Ohio, Indiana e Illinois. La promesa del tratado de una paz duradera y límites delineados pronto fue eclipsada por el impulso incesante hacia el oeste de los colonos, encendiendo nuevos ciclos de conflicto y desplazamiento. Quizás el más infame de estos acuerdos sea el Tratado de New Echota, 1835, negociado sin el pleno consentimiento de la nación Cherokee, llevando al camino de lágrimas. Este trágico episodio resalta las profundas consecuencias de las violaciones de tratados, donde la promesa de un intercambio por tierras al oeste del río Mississippi culminó en la remoción forzada y muerte de miles de personas Cherokee. Las apasionadas súplicas y cartas del jefe John Ross al gobierno de E.U. cayeron en oídos sordos, exponiendo el abismo entre las promesas consagradas en los tratados y las crudas realidades de su implementación. Nuestra propiedad puede ser saqueada ante nuestros ojos. Se puede cometer violencia contra nuestras personas. Incluso nuestras vidas pueden ser arrebatadas, y no hay nadie que atienda nuestras quejas. Los tratados de Fort Laramie de 1851 y 1868 con los Sioux y otras tribus de las llanuras ilustran la naturaleza cíclica de estas negociaciones, acuerdos iniciales hechos en el espíritu de paz y coexistencia, seguidos por incumplimientos impulsados por el oro, la tierra y las presiones de asentamiento. El Tratado de 1868, estableciendo la Gran Reservación Sioux, prometió las Black Hills como tierra sagrada para los Sioux para siempre. Sin embargo, esta promesa fue rota cuando se descubrió oro, llevando a la guerra de las Black Hills y la eventual incautación de la tierra por el gobierno de E.U. Las palabras de Red Cloud, un firmante clave, resuenan con el desencanto y la traición sentidos por muchos. Nos hicieron muchas promesas, más de las que puedo recordar, pero solo cumplieron una. Prometieron tomar nuestra tierra y la tomaron. Ecos de resiliencia. El renacimiento de la identidad nativa americana. En el tapiz en constante evolución de la historia de los nativos americanos, se están tejiendo hilos contemporáneos de revitalización y supervivencia cultural, con resiliencia e innovación. A lo largo de los Estados Unidos, las comunidades nativas americanas están emprendiendo esfuerzos dinámicos para reclamar y rejuvenecer sus lenguas, tradiciones y derechos legales, creando una narrativa de adaptación y persistencia contra el telón de fondo de desafíos que han durado siglos. La revitalización lingüística está en la vanguardia de este renacimiento cultural. En lugares como la nación Blackfeet en Montana, la escuela de inmersión Cutswood School se ha convertido en un faro de esperanza para la preservación del idioma Blackfeet. Lanzada a principios del siglo XXI, la escuela representa un esfuerzo concertado para transmitir el idioma Blackfeet a las generaciones más jóvenes, asegurando su vitalidad y continuidad. El eco de los niños hablando el idioma de sus ancestros es un poderoso testimonio del compromiso de la comunidad con la preservación cultural. Como expresó conmovedoramente un anciano, cuando escuchamos a nuestros niños hablar Blackfeet, escuchamos las voces de nuestros ancestros renacer. De manera similar, la nación Navajo, con la población nativa americana más grande de los Estados Unidos, ha implementado varios programas y recursos para apoyar el idioma navajo. Desde transmisiones de radio en navajo hasta aplicaciones de idiomas y cursos en línea, los navajo están aprovechando la tecnología para mantener su idioma vivo y accesible, especialmente entre los jóvenes. El concurso anual Miss Nación Navajo, que requiere fluidez en navajo para participar, destaca el papel integral del idioma en la identidad cultural y el orgullo. Como dijo una ex Miss Nación Navajo, hablar navajo es dar vida a nuestra cultura. Las tradiciones también están siendo revitalizadas a través de ceremonias, artes y educación. Las comunidades pueblo de Nuevo México, conocidas por sus profundas raíces históricas y riqueza cultural,
Organizan bailes y ceremonias anuales que están abiertos al público, sirviendo tanto como una celebración de la cultura pueblo como una oportunidad educativa para los forasteros. La revitalización de las artesanías tradicionales, como la cerámica, el tejido y la platería, proporciona no solo un sustento económico para muchas comunidades, sino también un medio de expresión cultural y preservación. En el ámbito de los derechos legales, las tribus nativas americanas están afirmando su soberanía y abogando por la protección de sus tierras y recursos. La decisión histórica de la Corte Suprema en el caso McGirt contra Oklahoma en 2020 reafirmó la jurisdicción de la nación Muscogee Creek sobre su reserva en el este de Oklahoma, una victoria para la soberanía tribal que tiene implicaciones para muchas otras tribus. Esta decisión, celebrada en todo el país indio, subrayó la resiliencia de los derechos legales nativos y la importancia de la defensa y estrategia legal tenaces. Como comentó el principal jefe de la nación Muscogee Creek, David Hill, hoy se nos recuerda la resiliencia de nuestros ancestros que perseveraron después de ser forzados a abandonar sus tierras para establecer un nuevo hogar en el territorio indio. La administración ambiental y la protección de sitios sagrados también se han convertido en arenas de supervivencia cultural y afirmación de derechos. La oposición de la tribu Sioux de Standing Rock al oleoducto de acceso Dakota en 2016 y 2017 atrajo la atención mundial sobre el tema de los derechos indígenas y la justicia ambiental. El movimiento, arraigado en la protección del agua y las tierras sagradas, destacó las conexiones espirituales y culturales que los pueblos nativos tienen con sus entornos. El agua es vida. El grito de guerra de los manifestantes resonó en todo el mundo, ilustrando la importancia universal de proteger el mundo natural para las generaciones futuras. A medida que nos adentramos en el cierre de nuestro viaje a través de la multifacética historia de la cultura nativa americana, hemos atravesado las crudas realidades del escalpamiento, las escalas intrincadas de justicia, la solemnidad de los castigos y las sombrías sombras proyectadas por las masacres. A través de los ecos del pasado, desde las conmovedoras luchas de Tecumseh a principios del siglo XIX hasta la resiliencia de Toro Sentado y la desobediencia de Jerónimo, hemos visto el espíritu indomable de un pueblo esforzándose por preservar su forma de vida contra abrumadoras adversidades. Al despedirnos, llevemos con nosotros la sabiduría del jefe Seattle, líder de las tribus Duwamish y Suquamish, quien nos recuerda la interconexión de todas las personas y la tierra. Todo está conectado. Lo que le suceda a la tierra, le sucederá a los hijos e hijas de la tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que avancemos con un entendimiento más profundo y respeto por las historias que dan forma a nuestro presente, honrando las memorias y legados de aquellos que nos precedieron. Adiós. Y que las historias de resiliencia y fortaleza nos guíen a todos.